Hola, muy buenas noches. Aquí estamos en otra emisión de nuestro programa Cuidando nuestra salud espiritual, física y emocional. Bueno, en el último programa que había grabado estuve charlando el tema de regresiones y progresiones. En base a eso recibí realmente muchas consultas, muchas preguntas. Y justamente en base a esto, y bueno, a pedido de mucha gente, hemos decidido con el señor Raúl Torres de hacer un taller. El taller va a ser el día 22 de marzo, sábado, va a ser de todo el día y se va a tratar justamente de tener la experiencia vivencial de lo que son las regresiones, las progresiones, del espacio entre vidas. Y bueno, quería charlar un poquito sobre esto para que, digamos, se entienda y en base a las consultas que me han realizado. Cuando hacemos una regresión o cuando hacemos una progresión, en realidad no se trata de un viaje en el tiempo. Sí, de lo que se trata es de un estado expandido de conciencia. ¿Qué quiero decir con el estado expandido de conciencia? Vamos a suponer de que yo digo, yo sé lo que está pasando aquí en Argentina, por ejemplo, pero también sé lo que de alguna manera está pasando en China o en Japón. Es decir, yo para saber sobre qué está pasando en otro país, no pierdo la conciencia de lo que de alguna manera está pasando en nuestro país, ¿sí? Como también puedo poner el ejemplo de decir, bueno, yo sé, por ejemplo, los daños que ha sufrido el planeta Tierra. Es decir, estoy consciente de todas las cosas de lo que sucede con nuestro planeta. Pero eso no implica que, por ejemplo, no me pueda enterar de las novedades que hay respecto al planeta Marte. Es decir, cuando uno expande su conciencia, de alguna manera, el estado expandido de conciencia, uno abarca más en lo que uno puede llegar a ver, a percibir, a escuchar, y no es que de alguna manera uno empieza a retrotraer. Me han preguntado justamente si cuando se hace una regresión tiene que ver con la hipnosis. Sí, tiene que ver con la hipnosis, pero no estamos hablando de una hipnosis donde la persona deja de tener conciencia. ¿Por qué? Porque si la persona deja de tener conciencia, no es responsable en realidad de lo que está diciendo de alguna manera, no es activa de ninguna manera, pasa a ser un sujeto totalmente pasivo y realmente cuando la persona vuelve a tomar contacto con la realidad, vuelve a hacer exactamente lo mismo que hacía antes. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de un estado expandido de conciencia, estamos hablando de un estado de relajación profunda que tiene que ver con la hipnosis. ¿A qué llamamos hipnosis? La hipnosis es, digamos, un estado de trance. Y creo que a muchos de ustedes le habrá sucedido, por ejemplo, el hecho de quizá estar manejando y de quedarse, no sé, pensando en algo y de repente le tocan bocina porque el semáforo está en verde. Eso es un estado de trance. O muchas veces personas que, por ejemplo, están leyendo un libro y esto de quedarse pensando o volar la mente, no sé en dónde, son estados de trance. Es decir, ustedes mismos pueden darse cuenta que ese estado de trance lo generan ustedes mismos. Cuando uno está solo en ese estado de trance, en realidad uno dice, pero ¿dónde estabas? ¿Estabas en la Luna? ¿Estabas en Marte? ¿Dónde estabas? Y uno a veces dice, ay, no sé, pero en realidad se da cuenta que estaba pensando en algo que de alguna manera le estaba preocupando y dejó de tener contacto con la realidad. Pero ¿qué pasa cuando hay un profesional? Cuando se expande la conciencia, por eso que hablamos de este estado de conciencia expandida, y de alguna manera uno, en lugar de perder la conciencia para tomar conciencia en otro lado, hace, digamos, una conciencia más abarcativa. Me ha sucedido que gente, por ejemplo, en estado de trance, después cuando vuelven me dicen, ¿sabes qué? Me doy cuenta de que cuando estoy en este estado de trance escucho mucho más. Y sí, yo quiero decir que sí. Es decir, escuchan hasta el mínimo movimiento. Si yo estoy tomando nota de algo, porque bueno,
pido el permiso para grabar y también para escribir, justamente para estar bien presente. La gente muchas veces me dice, escucho el movimiento del lápiz o de la lapicera, cosa de que en un estado natural no lo escuchan. ¿Por qué sucede esto? Justamente por esto que estoy diciendo. Nuestra conciencia en un estado de trance o en un estado de relajación se expande. Entonces empezamos a tener esa conciencia expandida que muchas veces me han preguntado, pero Mónica, ¿qué es la conciencia expandida? Bueno, la conciencia expandida es esto que estoy diciendo, es poder abarcar de alguna manera, muchas veces se plantea universos diferentes, y tener conciencia de universos diferentes, de ambos. Es decir, puedo estar en la Tierra, pero tengo conciencia también de lo que está pasando en Marte. Bueno, vamos a tener que ir a una breve pausa y enseguida volvemos con ustedes. Gracias.